Bueno, buenos días muchachos. Por favor regálenme un confirmo si logran ver mi pantalla, por favor, y si me escuchan. Bien. Gracias. Entonces, bueno, vamos a ir primero al poll everywhere. Tiene que salirles cuáles son las partes de la gestión de alcance, algo así, ¿sí? Que fue lo que vimos en la clase pasada. Defina 6 partes de la gestión de alcance, debe salirles, ¿sí? Y con eso vamos a empezar el día de hoy. Para hoy había una tarea que era tener los informes, entonces ahorita miramos eso en las carpetas. ¿Listo? Pero por ahora vamos a mirar la gestión de alcance, que es lo que estamos desarrollando. Bueno, ¿sí le sale eso o no le sale? Por favor, indíqueme. Defina las 6 partes principales de la gestión de alcance. Mire, por ejemplo, ya aquí alguien copió planificación de gestión, recopilar requisitos. ¿Sí? Aquí alguien colocó planificar, recopilar requisitos, definir alcance, crear EDT, validar alcance, controlar alcance. Definir el alcance. ¿Sí? Esto es como una lluvia de ideas, pero más organizadita. Planificación de la gestión. ¿Sí? Planificar la gestión, recopilar requisitos, definir alcance, crear la EDT, validar el alcance, controlar el alcance. Eso es. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Paro el polvo. Paro ahí. Entonces, eso es las 6 partes de la gestión al alcance, ¿sí? Las 6 secciones, ¿sí? De gestión al alcance. Son estas de acá, las que están con sus compañeros. Planificación, gestión, recopilar requisitos, definir alcance, crear la WS, validar alcance y controlar. Muy bien. ¿Sí? O que usted sepa planificar, recopilar, planificar requisitos, definir, WS, gestionar, perdón, validar o controlar, ya. Esas son las 6 partes del alcance. ¿Listo? De esas 6 solamente vamos a hacer planificar y WS o EDT. ¿Vale? Pero hoy en clase vamos a tratar de plantear un enunciado del alcance. ¿Sí? Que esa es como la definición final del capítulo. O sea, usted tuvo que traer un informe y en ese informe tiene que tener unas cosas que yo le pedí. ¿Sí? Hoy me lo llevo, hoy lo descargo y lo reviso. ¿Sí? Entonces, para poder complementar la actividad, al final le voy a decir, mire, yo necesito que redacte eso que ya tiene en su cabeza, esa WS que ya tiene por ahí planteada y que vamos a revisar mañana, que redacte cuál es el enunciado de ese alcance. ¿Listo? El enunciado es un párrafo donde describa qué va a hacer en su proyecto. ¿Listo? Pero en su proyecto desde el punto de vista de la construcción. ¿Sí? No en la gestión, sino en la construcción ya. Entonces, todo esto está bien, ganan un punto de un punto. ¿Listo? Bueno, me voy a pasar a lo de recopilación de requisitos, a lo que yo quiero al final de la recopilación de requisitos, para no darle tanta vuelta al asunto. Entonces, por acá. Bueno, entonces, en requisitos que se obtienen, ya para no darle proceso a la cosa, se obtiene un documento, ¿sí? Que enumera qué necesita el proyecto desde el punto de vista del interesado, ¿sí? O de los interesados del proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos, usted hace algo que se llama el registro de interesados, que más o menos nosotros lo montamos, ¿se acuerda? Usted tiene una tablita de interesados, ¿sí? Que podría colocar en el proyecto. No sé si la colocaron en el PPDP, ¿cierto? Oiga, si usted está hablando del PPDP e hizo un resumen y necesita hablar sobre la gestión de interesados, pues tiene ya los interesados. Debía colocar la tablita, ¿sí o no? Porque la hicimos en clase. Entonces, si ha conocido sobre los interesados, ellos le van a dar una serie de requisitos o inclusiones que debe tener en cuenta en la descripción del proyecto, ¿vale? Esa sería como una de las cosas que debería hacer. Lastimosamente aquí no podemos hacerle estudio de interesados, por eso yo no me meto con el tema de requisitos, ¿sí?
porque pues es muy difícil saber qué quiere el conjunto sin conocer al conjunto. Definición del alcance, lo mismo. ¿Sí? En definición del alcance también hay un proceso de entradas, herramientas y salidas, ¿sí? Que obviamente pues uno debe cumplir para hacer un enunciado. Pero me voy a ir a qué tiene el enunciado y es lo que va a hacer usted ahorita al final de la clase. ¿Listo? O sea, al final, en los últimos 20 minutos de la clase, yo le voy a decir chao, nos vemos, hasta luego. ¿Sí? Y usted con su grupo va a agregarle el enunciado del alcance al final del informe. ¿Sí? Al final del informe en la parte de gestión. Por ahí me preguntaron unos grupos. El informe, el formato de informe tiene 3 capítulos, ¿no? Bueno, 4 capítulos. El alcance de su proyecto como gestor, la localización y descripción, ¿sí? Son esos 2 primeros capítulos. Y hay un tercer capítulo que es, bueno, son 5 en realidad. Y un tercer capítulo que es la gestión de alcance. Allí es donde usted tiene que colocar todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Porque estamos en gestión al alcance, ¿vale? El título que dice gestión al tiempo y gestión al presupuesto o al costo, eso no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Eso hay que borrarlo del informe, ¿no? No lo hemos hecho. Solamente hemos hecho gestión al alcance. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va a llegar el informe. ¿Qué vamos a hacer entonces? Que al final del capítulo vamos a hacer un enunciado. ¿Qué tiene que tener el enunciado? Es un párrafo de 5 o 6 líneas con las siguientes características. Usted va a empezar de la siguiente manera, miren, va a decir lo siguiente. El proyecto salida alfa, ¿sí? O el proyecto salida del conjunto residencial tal, ¿sí? XXX, ¿sí? Ahí empieza a escribirlo, ¿no? Consiste en la construcción de, y dicen que consiste, ¿vale? Consiste en la construcción de, ahí empieza el enunciado. ¿En qué consiste en la construcción del proyecto, Cristian? Cristian Bernardo. Consiste en la remodelación del conjunto residencial. Bueno, no, sí, pues en la remodelación de la garita, la zona de descarga. Mira lo que digo. El proyecto de la salida del conjunto residencial consiste ¿en qué consiste? En la construcción de una nueva garita, también la vía de acceso, la zona de descarga y un nuevo letrero, un nuevo muro de letrero. Eso, así comienza el enunciado, ¿sí? Sabiendo cuáles son los frentes de obra, cuáles son las grandes actividades del proyecto. Muy bien, gracias, ¿sí? Así empieza. Entonces te dice punto seguido, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones se va a realizar la obra? ¿Sí? Entonces puede colocar, esta obra se va a realizar bajo las siguientes condiciones, ¿sí? NTC, NTR10, etcétera, 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 ¿sí? Las que usted considere que ha tenido en cuenta hasta ahora, ¿vale? Y se va a entregar, entonces ya empieza a hablar de los capítulos, ¿sí? Se va a entregar un capítulo de preliminares, un capítulo de excavaciones, inventaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habla de los entregables del proyecto, ¿sí? ¿Sí me explico? Y ahí termina como una frase, punto seguido, ¿sí? Debe tener en cuenta factores ambientales como, ¿sí? Y explica qué factores ambientales usted cree que son los más importantes, ¿vale? Entonces debe tener en cuenta como factores ambientales como debo emitir permisos con las entidades territoriales para hacer la obra, ¿sí? Debo emitir permisos con la curaduría, ¿sí? O sea, así, ¿no? Se puede meterlo como que esos son los factores que influyen. Y que no influye también debe meterlo, ¿no? Dentro de la obra, puede poner coma, dentro de la obra no puedo incluir la pintura del chateo, ¿cierto? No puedo incluir la adecuación de la tienda, no puedo incluir, ese es el mismo supermercado, ¿ok? No puedo incluir el arreglo de la vía normal, o sea, la vía que queda paralela no puedo. No puedo incluir los arreglos de mi vecino, ¿vale? Entonces, ojo con eso que sería como lo que no puedo incluir, tengo que mencionarlo en factores ambientales, ¿se acuerdan? O fuera de control. Acá. Miren, su informe tiene esto hoy. ¿Sí? Tiene su alcance, el suyo como gestor, ¿no? No confundan el alcance del proyecto con su alcance, ¿sí? Sus objetivos, ¿sí?
localización y descripción lo tiene, ¿sí? Y ahora tiene el plan de gestión de alcance o el alcance como tal. En realidad es la gestión de alcance lo que tiene ahí. Tiene el acta charter como anexo, tiene el PPDP, tiene los factores ambientales y al final coloca el enunciado del alcance, ¿sí? ¿Por qué yo lo coloco al final? Porque es que con este se hace en base a todo lo anterior, ¿sí? Entonces es más congruente colocarlo acá. ¿Y cómo termina ese capítulo? Lo va a terminar cuando ya yo le revise el informe y le diga que está bien y que está mal y que nota se sacó. ¿Sí? Yo le digo, mire, le quedó bien esto mal, esto bien, esto mal, esto, ¿sí? Ahí es donde le voy a dar la rúbrica al interventor para que revise. Entonces le digo, mire, esto quedó bien mal. Ahora, en su enunciado dice al final, colóqueme la EDT completa. ¿Sí? Usted va a la EDT y abre el chart de la EDT y lo imprime y lo pega en el Word. ¿Sí? O lo referencia, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera. Entonces, por ejemplo, acá voy a abrir un ejemplo de la EDT. Entonces tiene esta EDT, una EDT cualquiera. Abra acá el chart, el task sheet, y este listado es el que va a imprimirle para pegarlo en el Word. ¿Sí? O lo puede hacer directamente, decir, no, pues revisar el anexo en Excel y lo pega en Excel y ya se lo actualiza en Excel. Como ahorita les voy a explicar que me parece mejor, ¿vale? Como referenciar al Excel. ¿Listo? Bueno, ahí va a terminar nuestro informe. Nuestro informe va a terminar ahí. Y nos vamos a concentrar hoy, ¿sí? Desde hoy, en hacer la EDT y la WS lo mejor posible. ¿Sí? O sea, con las mayores actividades que incluyan todo lo que tiene nuestra obra. ¿Okay? El semestre pasado, ellos tuvieron muchos problemas para definir las actividades y solo hasta la entrega 3 lograron hacerlo correctamente. ¿Sí? Entonces, ahorita yo les muestro unos ejemplos, según lo que estamos haciendo acá, para que ustedes puedan guiarse mejor. ¿Listo? ¿Y por qué lo del ejemplo? Porque es que cuando usted va a los presupuestos de obra, va a encontrar que la mayoría de presupuestos de obra le hacen falta actividades, ¿sí? Por cuestiones ya relacionadas con la gestión, con los costos de ese presupuesto de obra. ¿Sí? Entonces, es difícil encontrar uno bueno. Ayer me mostraron uno bueno, lo iba a traer acá, pero se me olvidó. No lo voy a buscar ahorita, pero yo se lo muestro después, de una obra que estamos contratando y es muy bueno porque tiene todos los capítulos bien organizaditos y todas las actividades posibles. ¿Sí? O sea, no dejaron nada a la suerte, que es lo que usted tiene que hacer acá. ¿Listo? No dejar nada a la suerte, todo lo tiene que definir dentro de su proyecto. Bueno, entonces teniendo esto claro, pasamos a la EDT, crear la EDT. Voy a terminar estos 50 minutos que me hacen falta de clase. ¿Preguntas? Bien. Bueno, ¿qué es crear la EDT? Crear la EDT es procesar unas variables que ya teníamos para producir un listado de actividades en variables manejables o en resultados manejables. ¿Sí? Entonces, tienen lo mismo. La EDT también tiene un capítulo de la PMI, ¿sí? Entradas con herramientas y salidas. ¿Sí? Yo me voy a basar principalmente en las herramientas, ¿sí? Porque las entradas ya las conozco. ¿Qué debe tener una buena EDT? Una descomposición técnica. ¿Sí? Esa descomposición técnica incluye nombres técnicos. ¿Sí? No sé, por ahí, fundición, cuando usted habla de fundición, solamente dice que está echando mezcla de concreto. ¿Sí? Pero si usted dice construcción de concreto, está hablando de todo el proceso que conlleva a la construcción de concreto. ¿Sí? Formaleta, apuntalamiento, echado de concreto, vibrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el nombre debe ser muy técnico para que abarque la actividad real que se está ejecutando. ¿Ok? Serrano, dime por favor, buenos días. Hola, profe, buenos días. Profe, era sobre el tema anterior, es que no alcancé a levantar la mano antes. Usted me dijo ayer que pues preguntar acá en clase sobre lo que está causando la pandemia y cómo puede afectar la obra. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. En la WS, acá,
¿sí? Cuando empezamos a armar la WS, vamos a agregarle una actividad en preliminares, ¿sí? En preliminares, para incluir ese tema del COVID y de la pandemia, ¿sí? Ya acá usted le pueden agregar una actividad, yo creería que de primero, porque es la primera actividad que se debe hacer, ¿sí? Que es la de implementación del protocolo de bioseguridad. ¿Listo? El otro grupo no me lo preguntó, gracias Serrano por preguntarlo, ¿sí? Y esa actividad vamos a crearla para costearla, ¿ok? Costearla en el proyecto. No hace parte de los factores ambientales, ¿ok? Porque es que ya es algo que está intrínseco ahorita en las obras. Ya todo el mundo nos está pidiendo protocolo de bioseguridad. Tenemos que comprar los termómetros esos que son de frente, ¿sí? Los termómetros digitales, ¿sí? Hay que comprar guantes, hay que comprar los tapabocas, ¿sí? Todas esas herramientas hay que tenerlas ya en obra, entonces vamos a cobrarlas. ¿Listo? La incluimos ahí. Pastrana, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Una preguntita en cuanto es que tenía ahí, pues si era bueno por decir en el WS distribuir las estructuras en verticales y horizontales, pero creo que se ya había dicho como que sí es bueno. Sí, sí es bueno, puede hacerlo sin ningún problema. O un solo bloque de estructuras. Sí, o sea, es que, o sea, cuando yo doy respuestas así que puedes o no puedes, no es porque no quiera decirles qué hacer, sino porque es que en realidad en la vida yo no puedo obligarlos a hacer algo, ¿sí? O sea, yo puedo decirles y guiarlos y ustedes deciden qué camino escoger. Entonces, los dos están bien. Si tú metes todas las estructuras en un solo capítulo, bien, porque vas a gestionarlas, digamos, completas. Pero si la quieres dividir, también bien, porque te ayuda a que controles por un lado lo vertical y por otro lado horizontal. Entonces yo creería que cualquiera de las dos es viable. Ahorita en el que les voy a mostrar, por ejemplo, de ejemplo, los muchachos dividieron el vertical y el horizontal porque les pareció mejor. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero Listo. ustedes pueden tener una sola también. Listo, profe, muchas gracias. José Eduardo, coméntame. Profe, con respecto al ET o al WS y lo que acaba de decir, que cada quien tiene su criterio y para abarcar mejor de pronto las actividades, puede uno en el segundo orden colocar más opciones, por ejemplo, preliminares, excavaciones, cimentación, estructural, acabados, albañilería, hidrosanitario, herrería para puertas y ventanas y de pronto alguna otra que uno tenga en cuenta en vez de solamente colocar preliminares, excavaciones y O sea, que en el segundo nivel aumentarle el número de entregables. Sí. ¿Sí? Pues, ¿Sí es posible? Sí, sí. O sea, así Claro. se puede, lo puede tomar uno como decisión de grupo o de Exacto. empresa. Exacto. Okay, Yo lo que voy a revisar en realidad son los paquetes de trabajo. ¿Sí? O sea, yo reviso que estén todos los paquetes de trabajo, porque eso al final es lo que en verdad se va a ejecutar en la obra. Y el orden de los entregables es para usted poder identificar cómo controla la obra. Entonces yo le voy a decir, mire, usted es capaz de controlar la obra con este entregable. O sea, por ejemplo, no sé, que un entregable nada más haya una actividad. Yo le digo, ¿será que usted controla la obra con ese entregable? Entonces usted me dice, no, eso no es un entregable, hay que incluirlo dentro de otro. ¿Sí me explico? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, este es el ejemplo que ahorita voy a explicar de la ET para que lo tengan en cuenta. Este es el ejercicio que hicimos alguna vez de un murito. Porque es que el que está en la bibliografía generalmente es como de cosas mecánicas y de... Acá está. ¿Se acuerdan? Y lo miramos acá. El murito y que íbamos a demoler parte de la vía, ¿cierto? Para poder construirlo. Íbamos a hacer excavaciones, todas esas cosas, ¿cierto? Y que teníamos un pavimento que teníamos que volver a construir, ¿vale? Entonces, ese será el ejemplo que voy a coger para esta EDT que está acá, ¿sí? Y aquí están como las actividades de referencia. De pronto se ve muy chiquito, ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de la EDT primero para poder yo hacer el ejercicio. Hemos estado haciendo este proceso desde que comenzó el semestre prácticamente, ¿sí? Desde que comenzó el semestre hemos estado planteando las actividades
Y ustedes mismos se han dado cuenta que no es fácil decir qué hacer en la obra. No es fácil si uno no tiene experiencia, no es fácil si uno no ha leído. ¿Sí? Después de los entregables vienen los paquetes de trabajo. ¿Sí? Un paquete de trabajo es aquella actividad que se puede estimar su duración y su costo, ¿sí? A través de algo que se llama los análisis unitarios y el cronograma. ¿Sí? Entonces, el cronograma es lo siguiente que vamos a hacer, la segunda etapa. Y entonces yo necesito hacer el cronograma en base a los paquetes de trabajo. ¿Sí? Y cuando terminemos eso, yo planteo un análisis unitario, que es el famoso APU. ¿Sí? A mí no me gusta llamarlo APU, me gusta llamarlo análisis unitario, para darle un poco más de complejidad a la cosa y como que no se vaya con la idea de que es que hacer presupuestos es hacer APUs. No, hacer presupuestos no es hacer APUs. Es hacer un análisis de todo el proceso constructivo, ¿sí? Que incluye el alcance y el cronograma. Entonces, aquí vamos a llegar nosotros al final del semestre. ¿Listo? Entonces, allá vamos a llegar. Espero lleguemos con las mejores herramientas posibles. Bueno, miren, ¿qué pasa si yo no controlo mi EDT correctamente? Pues al final de la obra se va a volver un problema la EDT y no se va a volver una ayuda, ¿sí? Para poder saber si la EDT se vuelve un problema o no, pensemos que la EDT por nivel o por fase debe tener un 100% de porcentaje para ejecutar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen pueden ver que las actividades del nivel 1 suman el 100%, pues ese es el proyecto, ¿no? ¿Sí? Actividades del nivel 2 también suman el 100%. ¿Sí? Y las actividades del nivel 3 también están sumando el 100%. Entonces, ¿cómo hace usted para saber si una actividad requiere su atención o no? ¿Sí? Hay varias metodologías o varios métodos, ¿sí? Pero digamos que uno muy usual para la EDT es aplicar lo que se llama la regla del 100%. La regla del 100%. ¿Qué dice la regla del 100%? El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al acumulado para el nivel superior, ¿sí? Y ese acumulado no puede ser más del 100% de ejecución. ¿Ok? Eso es lo que dice la regla del 100%. Lo voy a aplicar a modo de ejercicio para que lo vean, porque usted tiene que hacerlo en su EDT. ¿Listo? Ahorita lo explico a modo de ejercicio. Pero si hay alguna duda sobre lo que acabé de decir, me dicen. ¿Listo? Otra regla importante de la EDT. Regla del 4% de descomposición. Los paquetes de trabajo o la descomposición más baja de la EDT debe representar al menos el 4% del total del proyecto, ya sea en tiempo o en costo. ¿Okay? Esto no se cumple, un grupo lo preguntó ayer al final de la otra clase, no se cumple para actividades como acabados o redes. ¿Ok? En acabados y redes es muy difícil tener la regla del 4%, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Pero para las otras actividades sí es fácil. O sea, obligar al proyecto a que una actividad tenga el 4% sí es posible. ¿Sí? Me explico. Si usted tiene en su proyecto 5 excavaciones, excavación de zapatos, excavación de vigas de cimentación, excavación de placa, excavación de vía, ¿sí? Más excavaciones. Y esas excavaciones representan un porcentaje muy bajito en su EDT, usted puede sumarlas y crear un solo ítem que se llame excavaciones, ¿sí? Que es el que va a ejecutar en la obra. ¿Sí me explico? ¿Cómo hacemos esos porcentajes? Ahora se los voy a explicar. ¿Listo? Bueno, finalmente la EDT, ¿qué tiene que tener la EDT? Una identificación, una estructura, unos niveles, unos códigos, ¿sí? Específicos, y sobre todo verificar el grado de entregables que tenga mi proyecto, o sea, que el entregable sea controlable en mi proyecto. Los entregables a veces son lo más fáciles de hacer, pero ustedes que están aprendiendo, para ustedes yo me di cuenta que es lo más difícil, ¿sí? O sea, hacer un entregable en una obra se complica porque no saben qué es lo que yo debo obtener de mi obra, ¿sí? Y es claro porque apenas estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso para que lo tengan en cuenta. Si la obra es demasiado extensa, o sea, supongo usted que es una obra muy diversa, es muy extensa, pero no porque una actividad sea muy larga, sino porque tiene muchísimas actividades. Supongamos que es un complejo
megaproyecto. Un megaproyecto, sí, un complejo de casas, y yo tengo que hacer aquí casas, tengo que hacer edificios, tengo un lago, quiero hacer un puente, quiero hacer muchísimas cosas. ¿Cómo hay que, mejor dicho, hay que ponerse, como decir, cinturón de hierro con la regla del 4%? No, no, ya cambia la cosa. Cuando ya hay megaproyectos, en realidad eso se llama un programa. Recuerda que los programas es la suma de muchos proyectos. Entonces lo que se hace es a cada edificio, a cada casa, a cada estructura, al lago, a todo eso, se le hace una WS por aparte o un proyecto por aparte, y la suma de todos esos proyectos generan el famoso programa. ¿Sí? Entonces ahí sí se logra cumplir la regla del 4%. Si tú quieres, o sea, digamos que el gerente es muy envidioso y quiere que sea un solo proyecto y él quiere controlarlo, vas a encontrar actividades del 0.5, 0.3% de dedicación, que pues es difícil de controlar en una obra tan grande. Entonces es mejor subdividirlo y asignar diferentes gerentes a diferentes proyectos. Comprendo, o sea, asignar como también diferentes grupos de trabajo, diferentes cuadrillas, Exacto. diferentes maestros, Exacto. varios residentes. Cuando lleguemos al presupuesto, que empezamos a hablar de los residentes, los directores de obra, allá se van a dar cuenta que a veces usted dice, no, yo tengo, este proyecto requiere 3 residentes, uno para la vía, uno para la garita y uno para el letrero, pongámosle. Usted empieza a costearle y dice, no. Entonces me da mucha plata si coloco 3. Ah, pero si coloco uno es muy poquito, puede ser. Entonces, dependiendo de las actividades de hacer y además del presupuesto, usted decide cuántas cuadrillas, cuántos residentes, cuántos maestros, cuántos gerentes designa, porque al final pueden haber varios gerentes ahí metidos en eso. ¿Vale? Bueno, entonces terminamos con la línea base del alcance, ¿sí? Que es la versión aprobada del alcance, de la EDT y el diccionario. Entonces acá tengo un matacho. Esto. Mire, la línea base es esto. Línea base de alcance es esto. Enunciado del alcance y los nombres de mi proyecto, ¿sí? Luego hago la EDT completa, ¿sí? Y luego hago el diccionario, ¿sí? Cuando ya tenga esto definido, empiezo a plantear cómo se va a hacer mi proyecto y en qué tiempo. Cuando nos metamos con el tiempo, tenemos que tomar una referencia, ¿sí? De pronto, José Eduardo puede tomarlo del profesor y decir, mire, yo me demoro tanto haciendo esta actividad, ¿sí? O pueden tomar lo mío, ¿sí? No sé, yo le digo, no, esa actividad se demora tanto, pero ninguno de los dos tiene razón, ¿sí? Lo que tiene razón son las bases de datos, ¿sí? Entonces, en la base de datos usted saca los tiempos de las actividades y con las cantidades calcula cuántas personas necesita para eso. Pero ¿cómo hace eso? Planteándolo en el diccionario, ¿sí? En el diccionario de la EDT, que es lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana, se va a plantear que mínimo necesita un obrero y un oficial para hacer una actividad, ¿sí? Eso es lo que necesita mínimo. Pero obviamente el obrero es el que hace la actividad y el oficial es el que sabe cómo hacerlo. ¿Ok? Obrero y oficial. Y el diccionario va a incluir también qué materiales y equipos va a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a armar eso? Vengo a mi ejemplo. Este es mi ejemplo, ¿cierto? Este fue el cuadrito que hicieron la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Este cuadrito que está acá. Entonces, el modo más sencillo de abordar el cuadrito es irme acá. Yo creo mi EDT, o sea, esto que está acá lo creé, ¿cierto? Miren que mis actividades son cerramientos, señalización, aseo, demoliciones, excavaciones, construcciones, ¿cierto? Todas estas actividades, ¿sí? Entonces yo vengo acá, le doy Tab Sheet y le doy Control C. Bueno, en realidad lo voy a ir desde preliminares, Control C, y lo pego acá. ¿Vale? Ahí empieza su proyecto, su diccionario, ¿sí? Entonces, miren, coloca la unidad de medida, los materiales de equipo, ¿sí? Eso es lo que usted ha estado trabajando, ¿no? Para poder hacer el diccionario. Cuando ya tenga eso más o menos claro, viene acá, bueno, aquí tocaba copiar la ID, ¿no? Que se me olvidó. Viene acá, en el formato de diccionario, ¿sí? ¿Se acuerda que ya le pasó un formato de diccionario? Usted va a enlazar esto, ¿no? Entonces dice, voy a enlazar esto con el ID de acá, por ejemplo, el ID de implementación. Aquí me olvidó copiarlo, voy a copiarlo para que quede ahí.
Mire, el ID de implementación es 111, ¿sí? Entonces, aquí yo le hundo más y voy acá 111. Esto está como texto, entonces lo pongo general. 111, ¿sí? Y aquí, en entregable, empieza a llamar la información. Ustedes conocen una herramienta que se llama Buscar B, ¿cierto? Buscar B. Entonces buscan, voy a buscar el ítem 111, ¿sí? El que usted defina, en la siguiente tabla, con toda esta información, ¿sí? En el indicador 2, porque es la fila 2, falso. Y ahí me buscó implementación del protocolo de bioseguridad. ¿Sí? Entonces fíjense que él va a hacer esto para todas estas actividades en Excel, ¿sí? Y aquí lo que hace es complementar esta tabla. Por ejemplo, además de la unidad de medida y de los materiales de equipo, podría agregarle también descripción de la actividad, ¿sí? O descripción de las características, perdón. Entonces aquí podría agregarle una columna para que sea igual que esta tabla, ¿sí? O me la presenta así, horizontal. ¿Se acuerda que les mostré dos opciones? Un diccionario horizontal y un diccionario vertical, ¿sí? Usted define cuál le parece más bonito. A mí me parece más bonito este, ¿sí? El vertical. Y aquí coloca quién se va a encargar de hacer este diccionario, ¿sí? Como son 4 personas en el grupo, ¿sí? Cada persona se va a dividir las actividades, ¿sí? ¿Cuántas actividades? El 25% de las actividades del proyecto, ¿sí? Usted coge el 25% de las actividades y las hace en el diccionario. No las pueden hacer todas. Eso es claro que todos no pueden hacerlas todas porque no les alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces se dividen las actividades y cada uno ejecuta un diccionario para cada cosa. Al final, en la segunda entrega, nos vamos a quedar con un entregable nada más o con 2 entregables, y a esos vamos a ir corrigiendo el diccionario en el tiempo. Porque el diccionario por ahora apenas está empezando. ¿Por qué lo digo? Porque en recursos humanos, por ejemplo, José Eduardo, él colocaría 3 obreros, ¿sí? Y un oficial, que es lo que le recomendó el profesor, ¿sí? Entonces lo colocaría aquí. Pero, cuando ejecuta el cronograma, por ejemplo, le dice que si coloca un obrero se demora un día. Si coloca 3 obreros se demora 3 horas, ¿sí? Entonces usted dice, no, pues yo creo que se demoren las 3 horas o yo quiero que se demoren todo el día porque al final se lo pago, ¿cierto? Si usted contrata a 3 personas y las 3 personas se demoran 3 horas, usted no le paga las 3 horas, le paga el día completo, ¿sí? Entonces, en base a eso es que usted va a definir cuánto es el recurso humano, ¿vale? El recurso de mano de obra. Lo que le digo en estos momentos es coloque un obrero y un oficial por ahora. Yo hago mi WS, imagínense que usted ya lo armaron y que es esta que está acá. Entonces voy a empezar a dividir mis porcentajes de ejecución para ver a quién le voy a dar más porcentaje, ¿sí? Es claro que el proyecto de construcción se demora el 100%, pero ahora, si quiero dividir en estos entregables, ¿cuánto porcentaje le doy a cada entregable? Tenemos que definirlo. John Anderson, redímete, John Anderson. Vamos. Señor, John Anderson, porcentajes? tengo preliminares. Sigue mi imagen, ¿cierto? Sí, señor. Tengo preliminares, excavaciones, estructuras, acabados, obras de drenaje y gerencia. ¿Listo? La gerencia la voy a dejar quietecita porque esa no le voy a dar porcentaje en la obra. Entonces, ¿cuánto porcentaje le doy a cada uno de estos entregables para darle relevancia a la obra si todo me suma al 100? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo dividimos? ¿Qué es lo más lógico? Preliminares llevaría un 15%. ¿Qué es lo más lógico? Si tengo, ¿cuántos entregables tengo? 2, 4, 5. 5. Y tengo el 100%. ¿Qué es lo más lógico? ¿Cada entregable cuánto tiene? ¿Cuánto tendría? Si tengo 5 entregables, ya 20. Ya 20. Entonces partamos de ahí, ¿listo? Partamos de que cada entregable debería tener el 20%. Ahora sí, sabiendo que lo mínimo es el 20 o debe estar alrededor del 20, ahora sí dividamos. Preliminares, ¿cuánto le darías? Mira que preliminares tiene 5 actividades. Ya, 20%. Tenemos el 20 completo, ¿cierto? Mire. Porque ya tenemos los paquetes de trabajo, ¿no?
Vamos a darle el 20. Ajá. Excavación y cimentación, ¿cuánto le damos? Tengo dos actividades nada más, pero recuerda que la excavación y la cimentación es de una vía de 25 metros lineales, ¿no? 18%. ¿Cómo? 18. 18%. Estructuras, ¿cuánto le da? 25%. O que llevas un 18 ahí y llevas un 2 bajo, ¿no? Que tienen que tener en cuenta después. Ujú. 5. Vayan sumando ustedes, ¿no? Vayan sumando cuánto llevamos. La siguiente, acabados. Solo señalización horizontal. 17. Y obra de drenaje, lo que resta, ¿no? Lo que resta, sí. ¿Cuánto sería lo que resta? 20. ¿Da 20? Cerramos. Listo. Gracias, John. Serrano, dime. Profe, yo tenía una pregunta respecto a las cuadrillas. Por ejemplo, cuando yo contrato una cuadrilla para que me haga las excavaciones, tan pronto esa cuadrilla termina de excavar, o sea, simplemente terminó el trabajo, yo le puedo asignar nuevas actividades. Sí. Pero relacionadas con la experiencia de esa cuadrilla. O Con la sea, hay experiencia de la cuadrillas de, cuadrilla. sí, hay cuadrillas de excavaciones, hay cuadrillas de construcción de concreto, hay cuadrillas de acabados, ¿sí? Generalmente el que excava es el mismo que construye el concreto, pero no es el mismo que pinta. ¿Sí? Entonces depende también de la experiencia. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces miren los porcentajes que designó. ¿Sí suma el 100? Sí. Listo. Entonces, estos son los porcentajes que él designó para las actividades, ¿sí? Lo más lógico sería 20, 20, 20, 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted sabe que esos porcentajes están bien? Viene acá al task sheet, ¿sí? Y mira, por ejemplo, voy a cerrarlo y voy a ver los entregables nada más. Miren los costos que yo le di a cada cosa, ¿sí? O los días que yo le di a cada cosa. Miren que acá preliminares tiene 10 días, 3 millones. Excavaciones 3 días, 700.000 pesos, solamente me voy a gastar supuestamente. Puede que esté mal, ¿no? Estructuras 5 días, 21 millones. Acabados 2 días, 500.000. Obras de drenaje 2 días, 1.300.000. ¿Sí? Mejor dicho, ¿cuál actividad debe tener el mayor porcentaje? Esta, ¿no? Porque tiene bastante días y bastante plata. Esa debe tener el mayor porcentaje. Después podríamos tener esta, preliminares, ¿cierto? Que también tiene bastantes días y bastante plata. Las excavaciones, tiene bastantes días, no tanta plata, de pronto me escaché, ¿sí? Pero tiene bastantes días, ¿vale? Entonces, en los días estimados y en los valores estimados, yo tengo realmente un orden, ¿cierto? Miremos lo que él hizo. Primero, estructuras. De segundo lugar, preliminares. Y el uso fue obras de drenaje de tercero. ¿Sí? Para mí, esta sería la tercera. O sea, esta debería ser la que tenga el tercer porcentaje. ¿Sí me explico? Pero usted, como gestor del proyecto, usted plantea eso. ¿Listo? Ahora, si quiere tener seguridad, en vez de sacar los porcentajes de los entregables, se va por los paquetes de trabajo. Entonces, pensemos en las actividades que más se demoran en hacer. ¿Vale? Para uno poder decir sí, sí, avanzar. Silvia. Profe, cuando usted se refiere a porcentajes, ¿es asignarlos así o también lo del diccionario? No, el diccionario no, solamente WS con porcentaje. Hasta ahí llegamos. Bueno, muchachos, no. Yo lo que he intentado es que ustedes repartan su tiempo. Por eso han sentido que todas las semanas tienen algo que hacer, ¿sí? Y es verdad, tienen algo que hacer para que al final no llegue y estén corriendo con todo, ¿sí? Ahorita se han trasnochado de pronto 1 horita, 2 horitas, ¿cierto? Pero si hubieran hecho toda la entrega en las últimas 2 semanas, se trasnochan todos los días completos, ¿sí? Completitos. Entonces, ahorita ya tienen la WS armada, ya tienen más o menos cosas armadas, entonces ya va a ser más sencillo terminar la entrega 1. ¿Listo?
Listo, muchachos. Bueno, que tengan un excelente día, un excelente trabajo en casa, que les vaya muy bien y mañana llegamos acá puntualitos a mirar las revisiones de los proyectos. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Nicolás, dime para allá, Irma. Hola, profe. Profe, una pregunta. ¿El informe lo subimos ahorita por la carpeta que usted nos compartió o cómo hacemos? Debe estar ahí porque ya lo Sí, voy a o sea, descargar. ok. Ya lo voy a descargar para evaluarlo. Si no está, 0 en esa parte. Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, nos vemos. Que tengan un excelente día.